Listo, en este momento estamos grabando. Vamos a permitir que las personas entren ya. ¿Qué dices? ¿Yo pongo la cámara de una vez o...? Sí, de una vez. o- Aquí, Bueno, allá. listo. Y voy a empezar a transmitir. Ya dejemos entrar las personas. Un momento mientras creo la transmisión en vivo. Muy buenas tardes. Para confirmar que me escuchan. Sí, señor, se escucha muy bien. Muy amables, gracias. Bueno, voy a empezar a transmitir y ya proyecto para iniciar el taller. Un momento, por favor. ¿Me confirma que se está viendo la presentación? Sí, ahí se está viendo. Sí, se está viendo. Perfecto, ya estamos en vivo, ya estamos grabando. Muy buenas tardes a todos los participantes que están hoy acá reunidos. Bienvenidos a los ciudadanos que quieren participar en el taller número 5, rumbo al reto naturalista Pereira Área Metropolitana 2021. Les deseamos que disfruten el taller de hoy. Vamos a comenzar recordándoles un segundo que no genera el paso. Listo, vamos a generar recordándoles que el eslogan de este año es Pereira, área metropolitana, una región biodiversa de reconocimiento mundial. Tendremos nuestra jornada de reto naturalista del 30 de abril al 3 de mayo y también tenemos el proceso de curaduría, que es la identificación de las observaciones del 4 al 9 de mayo. Pueden registrarse o hacerse miembro del reto naturalista a través de la página inaturalist.org. Buscan el proyecto Reto Naturalista Pereira, Área Metropolitana 2021 y en la esquina superior derecha van a encontrar un botón en el cual pueden unirse. Uniéndose a este proyecto, cualquier observación que realicen durante los 4 días del Reto Naturalista se va a sumar a la biodiversidad registrada por este proyecto. Listo. ¿Cómo podemos participar en el Reto Naturalista? Pueden hacerlo cómodamente desde su smartphone. Vamos a descargar desde la App Store o desde el Google Play la aplicación iNaturalist. Nos registramos como cualquier otra red social. Vamos a utilizar pues, nuestra cuenta, nuestra contraseña y al registrarnos buscamos el proyecto Reto Naturalista. Vamos a ubicar el proyecto Pereira Área Metropolitana 2021, nos vamos a unir y durante los 4 días del Reto Naturalista, del 30 de abril, recuerdo, al 3 de mayo, vamos a ir a estas zonas verdes, jardines, zonas boscosas, zonas de interés ambiental o áreas de conservación en el cual podamos registrar especies y subirlas a la plataforma. Recuerden llevar para estas jornadas de naturalistas implementos que les faciliten el proceso pues, de observación,
como cámaras, binoculares, gorras, sombrillas y no olvidar pues su smartphone. También recomendamos recordar los aspectos de biocuidado, mantener una burbuja social, respetar las comunidades que se encuentran en zonas aledañas, estas zonas de conservación para no generar casos pues de contagio, entonces mantener pues esta bioseguridad. Recordamos entonces nuestras redes sociales en las cuales nos pueden seguir: Reto Naturalista Pereira 2021 en Facebook, CNS Pereira y CNS Pereira tanto en Twitter como en Instagram. Y cualquier duda, inquietud o solicitud pueden hablarnos al retonaturalistapereira@gmail.com. Les agradecemos desde el equipo coordinador su participación el día de hoy y a las instituciones que son nuestras aliadas. Le vamos a dar paso ahora al tallerista de hoy, Santiago Bustamante, ecólogo con estudios doctorales en estudios ambientales y rurales, catedrático de la Universidad Tecnológica de Pereira. Le vamos a dar paso entonces para que inicie su taller. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Richard. No sé si ahí están ya viendo la pantalla. Sí, ya se puede Richard, ver. gracias. Entonces, bueno, yo les voy a hablar sobre pues, los insectos. Y pues la presentación de hoy es denominada El mundo maravilloso de los insectos. Está enmarcada pues en el reto naturalista 2021. Bueno, como podemos ver en esta primera diapositiva, pues los insectos son un mundo de una gran diversidad. Se llevan por mucho a cualquiera de todos los otros grupos de seres vivos del mundo. Son el grupo más diverso que ha dado pues a inspiración fantástica de una gran cantidad de películas, libros, monstruos de ciencia ficción. Son basados en las formas pues de los insectos. Acá podemos ver una pequeña cantidad de formas de diferentes insectos que pues tienen son un grupo pues, que ha evolucionado y en esta gran diversidad de formas y tiene una gran cantidad, gran belleza, a pesar de que muchas veces generan miedo ante las personas, siendo que son un grupo pues bastante inofensivo, pero de pronto este miedo es más por el desconocimiento y por unos cuantos que logran picar, que pican, pero pues tampoco son gran cosa, pues a muchos de ustedes los habrán picado una abeja, una hormiga, y pues sí, uno se rasca un poquito, pero pues no son nada de qué preocuparse. Son muy contadas las excepciones donde pues pueden ser riesgosos para el hombre, pero por otro lado, hay una gran belleza, sino que debido a su pequeño tamaño, pues no podemos observar la gran belleza de los insectos. Eh, bueno, aquí pues vamos a ver un poco la diversidad de los insectos, donde tenemos aquí en el eje vertical y en el eje horizontal algunos grupos principales de seres vivos. Entonces tenemos, por ejemplo, los corales, son el 0.1% de los seres vivos, las algas verdes el 0.3%, los mamíferos el 0.3%, anfibios 0.4%, reptiles 0.6%, aves 0.6%, helechos 0.7%. Entonces miren que todos estos son menos del 1% de los seres vivos. Musgos el 1%. Bueno, peces hay una gran diversidad, pues que ellos ocupan todos los guardianes o los que están presentes pues en los océanos, que son 3/4 partes de la superficie terrestre y todo el agua dulce en los ríos. Después tenemos los crustáceos, pues que también están en los océanos, pues la mayoría de ellos, no todos, hay algunos de tierra firme, pero pues crustáceos como los cangrejos, langostas, langostinos, bueno, tenemos hongros y protistas el 3%, moluscos el 5%, arácnidos, las arañas, los arácnidos no son solo las arañas, también hay otros grupos aquí en arácnidos, como los escorpiones, bueno, sí, arañas, escorpiones y otros animales, por ejemplo, como el que mostraban en Harry Potter, que le hacían un hechizo de tortura. Eso es un amblipígido, que es un arácnido.
inofensivo, pues es grande y de pronto un poquito aterrador, pero cuando uno lo conoce, pues son muy inofensivos y delicados. Bueno, las plantas son el 20% y después, pues mis amados insectos, que son el 60% de los seres vivos. Si miramos los artrópodos, que serían crustáceos, arácnidos e insectos, estos tres grupos que tengo aquí encerrados en la bola roja, son el 70% de los seres vivos. ¿Qué quiere decir eso? Pues aquí tenemos el 59 más 6, 65, 67, 67% o 66% de los seres vivos, de las especies distintas, de las diferentes formas de vida que tenemos en el planeta. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, quiere decir que de cada 3 seres vivos distintos, de cada 3 especies del planeta, 2 son insectos y una es cualquier otra cosa. Entonces, ahí vemos la gran importancia de los insectos en el planeta. Hay cerca de 1 millón de especies de insectos, que pues es difícil, uno pues todos los días maneja términos de 1 millón de pesos o 1 millón de algo, pero sé qué tan grande es 1 millón. Para que se hagan una idea, un año tiene 365 días, 10 años serían 3.600 días, 3.650, y 100 años serían 30.000 días. Si uno viviera 100 años y conociera un insecto diario desde el día que nace hasta la muerte a los 100 años, solo conocería 3.650, 30.650, ¿qué? 30.650 insectos, viviendo 100 años, conociendo un insecto diario. Y hay 1 millón. Entonces miren que pues nunca vamos a conocer ni una pequeña fracción de la cantidad de insectos que hay en el planeta. Entonces pues esto es fascinante desde cierto sentido porque pues los que nos especializamos en insectos, todos los días podemos aprender y conocer insectos nuevos, entonces pues eso es fascinante, es un mundo que nunca lo vamos a terminar. Bueno, en esta tercera diapositiva podemos ver de manera gráfica el tamaño de los insectos, pues este gran insecto de acá que tenemos, cucarrón. Aquí tenemos pues los dibujos de los diferentes grupos y el tamaño está representando la cantidad de especies. Nuevamente es un poco como la diapositiva anterior. Los mamíferos serían este primer grupo, los anfibios el segundo, que son pequeños. Las bacterias, las especies de bacterias, las esponjas, los equinodermos, los reptiles, miren, también pequeñitos. Nidarios, que son como las medusas. En el 8, las aves, ya un poquitico más grande, pero siguen siendo pequeños. Las lombrices, los gusanos redondos, gusanos planos como la tenia, pues de los más conocidos, los peces. Las algas, protozoos, hongos, moluscos, otros artrópodos, pues arácnidos y cangrejos y langostas, las plantas, y miren el tamaño de los insectos en cuanto a número de especies, cómo sería al lado de los mamíferos o de todos. Entonces, pues sí, los insectos, el grupo más con mayor cantidad de especies. Esa gran cantidad de especies, pues tiene una importancia en la naturaleza que ya lo vamos a ver más adelante, ya que cumplen muchas funciones ecológicas. Pero antes de eso me gustaría mostrarles cómo diferenciar los insectos del resto de los arácnidos. Entonces, pues por ejemplo, la forma más fácil de diferenciar un insecto de un arácnido es contarle las patas. Los insectos tienen 6 patas, todos los insectos tienen 6 patas, y los arácnidos tienen 8 y los crustáceos. Bueno, y ahí hay otros grupos que son los 100 pies y los 1000 pies, pues que también, pero pues no son insectos tampoco, son artrópodos, pero no son insectos. Entonces, para diferenciar los insectos de los arácnidos, los insectos tienen 6 patas, los arácnidos 8. Los insectos tienen el cuerpo dividido en 3 segmentos, cabeza, tórax y abdomen. Por ejemplo, esto es una abeja
de la familia Euglosine, que son polinizadoras de orquídeas. Y aquí tenemos una araña que tiene dos partes corporales, el cefalotórax. Aquí la cabeza y el tórax están fusionados en una estructura que se llama el cefalotórax y el abdomen. Y 8 patas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La mayoría de los insectos tienen alas, o sobre todo en la forma adulta, tienen alas. De pronto uno podría pensar, ah, bueno, las hormigas no tienen alas, pero si miramos los zánganos y las reinas de las hormigas, sí son aladas, sí son esas que uno ve volando al comienzo de la temporada de invierno. Sí, al comienzo, que se ven al comienzo de la temporada de invierno en los bombillos de las casas en la noche. Pues estos son reinas y zánganos de hormigas y pues son aladas. Y es lo mismo, los gusanos no son alados, pero cuando son adultos son mariposas y sí son alados, o las orugas para ser más precisos. Otra característica de los insectos es que presentan metamorfosis, los arácnidos no, tampoco tienen alas. Y los insectos tienen antenas, mírenlas aquí, mientras que los arácnidos no tienen antenas, sino una estructura que se llama pedipalpos, que son estos que vemos aquí, que son unas estructuras sensoriales. Entonces, pues esas son como las principales diferencias entre los insectos y los arácnidos. Bueno, los insectos pues son muy importantes, como les decía, esa gran cantidad de especies hace que sean muy importantes en los ecosistemas, y una de esas de las razones por las que son tan importantes es porque son los polinizadores por excelencia. Aquí en esta gráfica pues es un estudio de la Estación Biológica de Costa Rica, que es uno de los lugares mejor conocidos, los lugares tropicales, bosques tropicales mejor conocidos del planeta. Pues hicieron estudios. Entonces BAWA en el 85 estudió los polinizadores del dosel, es decir, de las zonas altas del bosque, y Kresivich estudiaron el sotobosco, que son las partes bajas, es decir, menos de 2 metros de altura. Y pues miraron quiénes eran los polinizadores de las plantas en la parte baja del bosque y en la parte alta del bosque. Entonces, pues encontraron que, bueno, los mamíferos tienen una importancia, estos son porcentajes. Entonces el 3.8% de las plantas del dosel y el 3.6% del sotobosque eran polinizados por murciélagos. Los colibríes, las aves, polinizan el 1.8%, pues sobre todo los colibríes son los más importantes. Algunas aves adicionales que no son solo colibríes también polinizan, pero pues ahí en la parte alta del bosque no son tan importantes, el 2%, pero en la parte baja, en menos de 2 metros de altura, los colibríes polinizan el 17% de las plantas, y los insectos son tan importantes que los desglosan y tienen que las abejas polinizan el 50% de las plantas del dosel y el 38% del sotobosque. Los escarabajos, pues en el dosel no los midieron, o pues no se tuvieron en cuenta, o se metieron aquí dentro de otros insectos en este estudio. En el sotobosque, pues era el 15% de las plantas eran polinizadas por escarabajos. Mariposas, el 4.5% en el sotobosque y el 2% en el dosel. Las polillas son bien importantes en el dosel, el 13% y el 7% de las plantas en el sotobosque. Las avispas, el 3.8% y el 1.5%, y otros insectos el 23%, para un total del 100%. Entonces vemos que si miramos de aquí para abajo, tenemos aquí el 20, 33 y 50, 80, casi el 85% de las plantas en el dosel son polinizadas, y en general el 85% de las plantas del mundo son polinizadas por insectos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el 85%, pues que si no hubiera insectos, desaparecerían el 85% de las plantas, y también desaparecerían el 80% de los frutos o de la comida que comemos los seres humanos. Digamos,
o bueno, no de la comida, pero sí de las frutas y las verduras que consumimos los seres humanos, el 85%, 90% son polinizadas por insectos, entonces dependemos de ellos. Entonces, pues ahí parte de su importancia como polinizadores. También son importantes dispersores de semillas. Aquí vemos, por ejemplo, una hormiga eh, atacolómbica en el Valle, en el Magdalena Medio, transportando una semilla de Pitecelobium dulce, bueno, de una leguminosa, de la familia del frijol, y ahí va transportando la semilla y en algunos casos esas semillas se caen al suelo y pues son dispersadas. Aquí vemos también cómo se están comiendo la guayaba. Esta foto la llamo comiéndose el mundo, pues son ellas ahí comiéndose la guayaba, pero pues miren que pues parece casi que un mundo completo que se lo están comiendo, entonces bien, bien bonita. Entonces son importantes polinizadoras y dispersoras. Los insectos también son importantes herbívoros. Aquí, sobre todo las hormigas arrieras en el trópico, son las que cumplen el papel que cumplen en África los grandes herbívoros, pues las cebras, las jirafas, los elefantes, eh, todos estos grandes mamíferos en África, pues son los encargados de consumir la vegetación. Aquí en América no tenemos esos grandes mamíferos, pero tenemos las hormigas que son las que cumplen ese papel de herbivoría. Entonces aquí las hormigas arrieras pues son importantes, que se comen casi el 10% de la producción vegetal de los bosques en los ecosistemas naturales, en los ecosistemas tropicales naturales. Y también pues esa herbivoría hace que sean también problemáticas en los cultivos agrícolas, porque pues consumen una gran cantidad de cultivos y pues generan costos, también tienen una importancia económica en ese sentido. También son importantes descomponedores, perdón, de materia orgánica. Entonces pues tenemos ellos cuando un árbol se cae, pues si no hubiera insectos ni hongos o descomponedores, el árbol se quedaría ahí sécula seculorum pues por toda la eternidad y se irían acumulando y acumulando y acumulando. Y los nutrientes se quedarían ahí capturados. Los insectos son bien importantes, por ejemplo las termitas en la descomposición de la madera para hacer que, para aportar al proceso de ciclaje de nutrientes, que los nutrientes de la madera vuelvan al suelo y vuelvan a ser asimiladas por otros animales o por las plantas para que haya ese ciclo de nutrientes de nitrógeno y el fósforo. O por ejemplo también los insectos, pues las moscas, las larvas de las moscas y de los cucarrones coprófagos son encargados de descomponer el estiércol de los animales. Entonces, por ejemplo, un animal defeca y ahí queda el bollo, diciéndolo vulgarmente, y los insectos son los que se encargan de digerir ese y hacer que haya un ciclaje de nutrientes y que no se vayan acumulando y acumulando y acumulando, que sería pues bastante trágico, que se acumularan todos los excrementos y las pues se quedaran ahí todo el tiempo. Entonces los insectos ayudan a descomponerlos. Si uno después de que hay un perro, por ejemplo, hace sus heces, a los 10, 15 días ya pues no hay rastros del estiércol del animal. Entonces son muy importantes en esos procesos de descomposición de la materia orgánica. También son formadores de suelos. Por ejemplo, aquí vemos a las hormigas nuevamente, como pues en el proceso de construcción de sus nidos forman estos montículos y remueven material del fondo del suelo hacia la superficie, y ahí en ese proceso transportan nutrientes a la superficie del suelo y a su vez ellas, cuando meten las hojas al suelo, incorporan materia orgánica y ayudan entonces pues a ese proceso de formación del suelo, que es la parte viva del planeta donde se alimentan, pues donde toman los nutrientes, el nitrógeno y el fósforo, todas las plantas.
Bueno, vamos ahora, pues hablamos un poquito de su ecología, vamos a hablar un poquito de las partes de los insectos. Entonces, como les mencionaba, los insectos tienen 3 segmentos corporales: cabeza, tórax y abdomen. Y tienen 3 patas, 1, 2 y 3. Las antenas, ojos, que pueden tener ojos compuestos y ojos simples o ocelos. Las alas, que en el caso de los cucarrones se llaman elitros. Y bueno, pues esas son como las principales estructuras. Aquí vemos pues una vista dorsal o lateral mejor lateral, perdón, de un grillo, de un ortóptero, donde tenemos nuevamente cabeza, tórax y abdomen. Las antenas, que son órganos sensoriales que les sirven para percibir el ambiente. Los ojos del grillo, que son ojos compuestos, son ojos conformados por un montón de celdas, ya los vamos a ver más adelantico. Las patas, pues es fémur, tibia. En los insectos, los tímpanos están en las patas del insecto. Digamos, bueno, a veces en la pata o a veces en el órgano. En algunas especies el tímpano está en la pata. Entonces, si un insecto, un grillo pierde sus patas traseras, algunas especies pues se pueden quedar sordas. O también pues vemos aquí el tímpano en el abdomen. Tenemos los surcos y pues las alas anterior y posterior. Anterior se llama la delantera y posterior la trasera. Y el tórax se divide en 3 partes, que lo llamamos protórax, la parte de adelante; meso, y es intermedia; mesotórax, la parte del medio; y metatórax, la parte de atrás. Aquí tenemos la cabeza. Entonces en la cabeza también hay una gran cantidad de estructuras. Entonces están los palpos, el palpo labial y los labios, el labro, que son estructuras sensoriales que tienen pues en la boca. El clipio, que es esta estructura aquí al frente encima del labio, de los labios. Unas surcos o suturas que tienen también nombre. La ajena, que son como los cachetes, la frente. Aquí los ocelos, que en este caso este grillo tiene 3 ocelos y 2 ojos compuestos. Entonces tiene 5 ojos. Esos 5 ojos les sirve para ver diferentes longitudes de onda. No solo ven la luz visible, algunos ven en ultravioleta o en infrarrojo, dependiendo del insecto. Y las antenas, que les sirven para percibir, por ejemplo, olores de manera estereoscópica. Entonces saber desde dónde vienen los diferentes olores y así acceder al alimento. Listo. Lo del abdomen tiene también pues varias partes. Ahí se insertan bueno, en el tórax es donde se insertan las patas. Después el abdomen, que es la parte pues de atrás, donde tenemos unas membranas, unos esternitos. Aquí tenemos los espiráculos, que son las estructuras que serían como las fosas nasales en los mamíferos, que es por donde entra el oxígeno o entra el aire, pues, para ellos realizar la respiración. Y al final, pues tienen el ano, el cerco, bueno, y estructuras reproductivas. Las antenas, pues las antenas, si hacemos un acercamiento de las antenas de los insectos, vemos que viene el escapo antenal, que es el primer segmento, pues el que se une a la cabeza, y después el pedicelo y los flagerómeros o segmentos antenales, que pues dependiendo de la especie de insecto, pues tendrá más o menos flagerómeros o más o menos segmentos antenales. Bueno, aquí tenemos también pues los arácnidos, pues algunas fotos de las arañas también. Pues esta charla no trata de ser solo de insectos, sino de artrópodos en general. Entonces tenemos los arácnidos. Aquí podemos ver, por ejemplo, los ojos de estas arañas. Esta es una saltícida o saltarina, que tiene 2 ojos muy grandes al frente, otros 2 aquí, y tiene otros 4 aquí arriba, que pues esos no se ven muy bien. Mírenlos aquí, por ejemplo, en esta otra, están aquí encima 2 y los otros 2 aquí laterales, pues aquí hay 2 pequeñitos y los otros 2 por encima. Entonces, pues las arañas, algunas tienen 8 ojos, algunas tienen 6 ojos, algunas tienen 8,
6 o 2 ojos, nunca 4. Y algunas son ciegas. Las antenas también. Las antenas también, pues hay diferentes tipos de antenas y esas antenas pues tienen diferentes estructuras en los insectos y les sirven para, pues como les comentaba, para oler y capturar sustancias del aire. Por ejemplo, los cucarrones coprófagos pues tienen unas antenas trilameladas como esta que tienen tres lamelas. Son unas antenitas así, como con tres sensores en las puntas y les sirve para, son capaces de encontrar un estiércol de un animal a 3 kilómetros de distancia. Entonces son supremamente sensibles y bueno, algunos otros sirven para capturar sensores de temperatura. Por ejemplo, en los zancudos tienen sensores de CO2, entonces cuando nosotros respiramos, pues ellos capturan el CO2 que nosotros estamos botando y así nos identifican, igual que nos identifican porque tienen sensores térmicos, entonces ven que somos más calientes que el entorno. Entonces esos son pues depredadores, tienen todos los sensores que tiene depredador y otro poquito. Entonces, pues la tenemos perdida contra los zancudos en ese caso, pues nos identifican sí o sí, saben dónde estamos. Aquí entonces pueden ver diferentes tipos de antenas. Estas, por ejemplo, son de pectinadas de algunos cucarrones y algunas luciérnagas tienen antenas de esta forma, plumosas como las polillas o algunas moscas. Cetácea, perdón, es como de algunas moscas también. Filiforme y clavada son de algunos cucarrones. Cerrada también algunos cucarrones. Filiforme, cucarrones o también, bueno. Estas son como las principales, no son todas. Por ejemplo, aquí falta una forma que es acodada de las hormigas. Bueno, ahí tenemos varias, aquí nuevamente, pues con los diferentes ejemplos para que las vean. Entonces, capitada, que es con una bolita en la punta de estos cucarrones. Acodada de las hormigas, por ejemplo, esta es una hormiga alada, una reina. De las moscas son acetadas, de los zancudos que son plumosas, miren estas estructuras pues tan complejas que sirven para precisamente capturar, tienen una gran cantidad de sensores térmicos, de sensores térmicos, sensores de CO2, sensores de presión atmosférica, bueno, hay de varias formas. Más antenas todavía, las libélulas, que es cetácea, algunos cucarrones como los cerambicios o las cucarachas tienen filiformes, aserradas algunos cucarrones, aserrada como esta se me fue el nombre, las que brillan, luciérnaga, mariposas. Bueno, y también tienen diferentes aparatos bucales. Ya pasando a otra estructura, pues diferentes aparatos bucales que les sirven para acceder a diferentes recursos también en la naturaleza. Entonces, algunos tienen mandíbula para masticar, como los escarabajos. Entonces, esas mandíbulas les sirven para comer madera o para, en el caso de los escarabajos, o para comerse las hojas. Algunas tienen un labio chupador, como las moscas, que les sirven, ellas escupen, disuelven la comida y después chupan, y entonces así absorben para chupar, por ejemplo, azúcar o sales o sustancias de la carne, pues entonces ellos mastican y chupan. Las mariposas tienen una probóscide o espiritrompa, que es pues así como en forma de espiral, que les sirve, pues la tienen enrollada y la pueden estirar para consumir el alimento en las flores que pues tienen estos estructuras profundas y el néctar en el fondo, entonces pues tiran la lengua para tomar el néctar y algunos pues tienen unos picador chupador como los zancudos o los chinches que pueden absorber nutrientes como nutrientes de las plantas
de la savia bruta y la savia elaborada, pues pican la planta y absorben estos nutrientes de la planta para aprovechar los azúcares de la planta. Bueno, otra característica de los insectos es que, pues, como les decía, generan metamorfosis. Hay dos tipos de metamorfosis, incompleta y completa. Entonces, por ejemplo, las avispas, pues tenemos el huevo, después nace una larva, después hace una pupa y después un adulto. En las mariposas, lo mismo, el huevo, después larva, pupa y adulto. En los cucarrones también, todos estos son completas, huevo, larva, pupa y adulto. En los chinches, el huevo, la larva, la pupa y el adulto. Aquí hay un estado juvenil intermedio y el adulto. Entonces, pues son metamorfosis completas, y las incompletas, pues es adulto, que huevo, perdón, y después, como en el caso de los grillos, que es de huevo, y después adulto pequeño, ya nace el grillito, pero desde que nace ya tiene forma de grillo. Aquí la diferencia es que los juveniles no tienen alas y a medida que va creciendo le van creciendo las alas. Y las mariposas, pues aquí vemos también una imagen muy bonita de cómo se va formando la mariposa y va pasando de huevo, oruga, la oruga va creciendo, después hace metamorfosis a crisálida, queda la crisálida y después eclosiona una linda mariposa que va a poner más huevos. Las alas de los insectos para identificarlos y para diferenciarlos, pues uno de los éxitos de los insectos es que pues tienen la capacidad de volar, y esa capacidad les sirve para dispersarse a diferentes ambientes y colonizar nuevos hábitats, e ir de un lugar menos propicio a otro más propicio, entonces con mejores condiciones. Entonces pues esas diferentes alas, algunos tienen mejores capacidades de vuelo y otros más malas. Unos vuelan con más ágiles y otros menos ágiles, pero pues la mayoría pues tienen alas y les sirve para volar. Y pues tiene una gran cantidad de venas y surcos que les sirven pues sirven también para diferenciar las especies y para reconocerlas, y pues son estructuras de soporte en las alas de los insectos. Bueno, como en el reto naturalista, pues vamos a fotografiar insectos, entonces pues les voy a hablar un poquito de la macrofotografía, que es la fotografía cuando queremos ampliar estructuras más grandes de lo normal. Es el caso de la fotografía de insectos. Entonces, pues normalmente tenemos un sujeto y un negativo. Cuando el tamaño del sujeto, que en este caso es el insecto, es igual de grande en la vida real que en el negativo o en el visor del celular, digámoslo así, la relación sería de 1 a 1, estamos hablando de macrofotografía. Y después, pues uno le puede hacer suma a la foto y ampliarlo y verlo mucho más grande que el tamaño real. Entonces, pues ahí eso se llama, esa técnica de ampliar y de tomarle foto a cosas pequeñas para verlas grandes, se llama macrofotografía. En este caso, por ejemplo, tenemos unas fotos de macrofotografía, aquí unas gotas de rocío y los élitros o alas duras de los cucarrones, de un cucarrón particular, y pues miren cómo se ven estos patrones de coloridos, esos patrones coloridos, pues haciendo una macrofotografía a la parte dorsal o a la espalda de las alas del cucarrón. Aquí vemos también una abejita tomando aceites esenciales para producir feromonas para atraer a la hembra. Como reglas generales de macrofotografía, pues existe una que se llama la ley de los tercios, que es que nosotros cogemos el encuadre, la pantalla del celular, y le hacemos un triqui, así como está acá. Y lo ideal es que las partes llamativas de la foto, por ejemplo, si vamos a fotografiar insectos, pueden ser los ojos, van a venir aquí sobre esta línea o sobre esta línea, o si vamos a fotografiar una foto con un horizonte, sería bueno que quede aquí o acá. Entonces, como ven, son 3 partes y la partimos, y que las cosas importantes que en estos puntos vértices donde se cruzan estas líneas hacen que la foto sea mucho más llamativa. Por ejemplo, miren aquí la anterior, vamos a poner el insecto sobre esta línea,
Entonces tomamos la foto y queda el insecto acá y le da una perspectiva de balance donde está el insecto a este lado y la hoja allá a este otro lado. Entonces eso hace que la foto sea más llamativa que si estuviera el insecto en todo el centro de la hoja. Entonces aquí vemos cómo la hoja ha sido consumida por el grillo. Una cosa importante en la fotografía de insectos es hacer el foco, enfocar las patas. Miren, por ejemplo, esta araña. Si ustedes se fijan con detalle, van a ver que hay un montón de partes desenfocadas, como las patas de atrás, que casi no se ven, pero la fotografía es buena. ¿Por qué? Porque los ojos están enfocados y al enfocar los ojos, nuestra mirada se va directamente hacia los ojos del insecto y que es la parte que está enfocada, y vemos que la foto es una foto bonita y llamativa. Entonces, pues es importante enfocar hacia los ojos del insecto. Aquí nuevamente tenemos la regla de los tercios. Miren cómo la mariposa está sobre la línea, el ojo de la mariposa está sobre la línea de los tercios, y vemos pues la espiritrompa y aquí la mariposa tomando néctar. Bueno, aquí rápidamente voy a pasar por los diferentes grupos principales. Entonces, los más diversos de los insectos son los cucarrones, que son casi 400.000 especies, es decir, la mitad o la tercera parte de los insectos son cucarrones. Es un grupo súper diverso en cuanto a formas y colores. Han sido eh, adorados por una gran cantidad de culturas. Pues por ejemplo tienen carácter de semidioses o de dioses para los egipcios, y pues en muchas culturas debido a su belleza pues son admirados. Entonces miren aquí algunas fotos de cucarrones. Algunos son bastante grandes, como este que está aquí, que se llama Acrocinus longicornius. Pues este lo encuentran en el Jardín Botánico de la universidad. Este es un zoom de la cara del insecto. Entonces miren los ojos cómo son aquí, cómo se ven las diferentes. Cada puntico de estos que ven aquí es una lente y es un ojo, y el cerebro del insecto al final forma una sola imagen, que es menos nítida que las imágenes que vemos nosotros, pero mucho más sensibles a la hora de capturar movimiento. Entonces, cambios muy sutiles de movimiento lo pueden capturar, lo pueden percibir los insectos. Nosotros a veces cambios muy sutiles no los percibimos, ellos sí. Es este insecto, este es el que está aquí esta es la cara de este, pues que está sobre esta flor. Es un acercamiento de macrofotografía. Aquí es un picudo, también otros de los cucarrones, también el grupo más grande. Esta es pornografía, aquí me perdonarán, están apareándose dos coccinélidos, mariposas del orden Lepidóptero, 126 familias y 175.000 especies, también un grupo muy, muy diverso. Esto es una mariposa de la familia Hesperidae. Pues se reconoce porque las antenas son curvadas. Entonces ya si ven una mariposa con las antenas curvadas, ya sabemos que es de la familia Hesperidae. Moscas, 100 familias, 125.000 especies. Himenópteros, pues abejas, avispas y hormigas. En hormigas tenemos 25.000 especies. De abejas, avispas y hormigas son 150.000 especies. Las mantis, que son muy bonitas, son 2.400. Aquí les muestro algunas fotos de ellas. Las libélulas son 3.000 especies, se dividen en dos grupos: anisópteras, que son las que se posan con las alas abiertas, y cigóptera, que son los que se posan con las alas cerradas. A estas los llaman caballitos del diablo, y estas pues son libélulas verdaderas. Estas las encontramos cerca de las fuentes de agua. Siempre que vean una libélula es indicador de presencia de fuentes de agua cercanas. Efemerópteros, pues estos son unos insectos que casi nunca se ven en tierra firme, pues porque son muy efímeros, por eso su nombre. La parte adulta solo vive un día o unas horas. Toda su vida, pues como hacen metamorfosis, ellos ponen el huevo en el agua y eclosionan, y toda la parte larval es acuática.
aquí que es acuática y después ya eclosionan y están unas horitas como adultos que las usan para dispersarse, para volar y colonizar nuevos estanques o nuevas fuentes de agua y para aparearse. Ortópteros, los grillos, 27.000 especies. Aquí vemos algunas familias de grillos. Una cosa interesante en los grillos, cuando vean como esta espada que tienen aquí atrás, sabemos que es una hembra. Y no lo usan para picar, no es peligroso, pues no es un aguijón, es un ovopositor, lo usan para poner huevos y pues es de la hembra, no es del macho, que uno a veces pensaría que la estructura reproductora del macho, pero no, es de la hembra. Bueno, las termitas, orden Isóptera, 3.100 especies. Otros grupos más raros como Plecópteros, Dermáptera, las tijeretas, Tiráptera, los piojos, con 3.250 especies. Los chinches son bien importantes, 80.000 especies. Estos tienen importancia médica porque algunos transmiten enfermedades como el mal de Chagas y algunos son también plagas de cultivos. Este man es un berraco, pues esto sí es, miren que está reproduciendo y comiendo al tiempo todos los placeres de la vida en una sola foto y todo al tiempo, entonces se está alimentando de una oruga y a la vez se está apareando, más hemípteros apareándose, una chicharra o eh, hemíptero. Aquí tenemos pues más hemípteros también. Estos antes estaban como homópteros, eran el grupo, pero pues, por filogenia los metieron todos dentro de hemíptero. Este es un cicadélide. Esto es un orden que se llama Neuróptero, que aquí también tenemos como unos de este grupo. Son la machaca, que hay un cuento muy divertido de los campesinos que dicen que a uno lo pica la machaca. Y entonces pues hay que hacer el amor en menos de 24 horas o se muere uno, pero pues es simplemente un mito. Y ahora les voy a hablar un poquito pues de algo muy importante que está pasando últimamente y es que los insectos pues están en un problema que están desapareciendo muy rápidamente debido al uso indiscriminado de los insecticidas y al mal uso de la tierra. Digamos que debido a la Revolución Verde decidimos plantar o que lo bonito era los prados, entonces tener simplemente prados en las casas y monocultivos, y los prados y los monocultivos pues no prestan biodiversidad de plantas. Pues uno mira un prado y es un desierto verde, solo hay una especie que es el pasto, ya dependiendo del jardín de la persona, entonces solo vemos pasto, y el pasto pues no vemos una florecita ni para remedio, entonces estas falta de flores. Entonces una abeja llega y pues estará buscando por grandes extensiones de pasto en todos los jardines de todas las casas y no va a encontrar una florecita para tomar néctar o polen, igual las mariposas. Entonces mi llamado es a que dejen los bordes de las casas y no poden todo el tiempo el pasto, sino las zonas que no son indispensables, pues dejen que entre comillas se enmonte y crezcan arbences o lo que antes llamaban malezas, que son plantas que producen diferentes flores y hacen que pues son recursos para las diferentes especies de insectos. Por ejemplo, esto es un estudio o dos estudios que se realizaron donde se colocó una trampa de luz en Alemania durante 2 semanas. Primero, en 1994, se colocó la trampa de luz durante 2 semanas y colectaron esta cantidad de insectos. Después, en el 2016, pusieron la misma trampa de luz durante 2 semanas y solo capturaron esta cantidad de insectos. Entonces, pues aquí se ve drásticamente cómo en países como Alemania, en los países industrializados, que el problema es más grave que aquí en Colombia, pero pues viendo lo que les está pasando a ellos, pues no repitamos su historia. Hay que tratar de disminuir el uso de insecticidas
y de utilizar pues y tratar de diversificar los ambientes y no ser monocultivos, sino y sobre todo pues en las casas de nosotros, en los jardines de las casas, si pueden dejar un pedacito del jardín de la casa, que son millones de casas las que tenemos, serían millones de jardines y cada uno deje un pedacito, 1 metro cuadrado, 5 metros cuadrados, 10 metros cuadrados, pues serían millones de metros cuadrados dedicados a la conservación y a la producción de plantas con flor para las abejas y pues no utilizar insecticidas. En ese sentido, pues les muestro aquí una lista de algunos insecticidas. Aquí tenemos el DDT, que es el tricloroetano, diclorofeniltricloroetano, el DDT, que fue prohibido en Estados Unidos en 1972 y en Colombia en 1993. Este es el índice de toxicidad para los insectos, entonces pues esta es la cantidad, la dosis que necesitaba para una dosis, pues para la cantidad de nanogramos para generar una dosis letal del 50%, es decir, con 27.000 nanogramos matábamos el 50% de los insectos. Ahora hay productos como uno que está muy utilizado aquí en Colombia últimamente, que lo están utilizando indiscriminadamente en los cultivos, por ejemplo en el aguacate, en los cafetales, en muchos cultivos, el Regent, que es el nombre comercial, que con 4.2 nanogramos se mata el 50% de los insectos. Es decir, es 6.475 veces más tóxico que el DDT, que ha sido prohibido en Colombia y en Colombia en 1993 lo prohibieron en el ICA, pues se prohibió la importación, consumo y distribución del DDT y en Estados Unidos en 1972. Claro, estos productos pues son permitidos porque no son tan tóxicos para el hombre, pero sí son mucho más tóxicos para los insectos. Pues mucho más, son 6.000 veces más tóxica que el DDT. Y el DDT pues lo prohibimos para el hombre. Entonces pues el llamado, termino con esta diapositiva nuevamente, pues es para que protejamos a los insectos. Bueno, pues son las 5:50. No sé si quieran hacer preguntas o comentarios acerca de la presentación. Tenemos dos preguntas. La primera pregunta nos la hace Pierre Londoño. Dice, ¿cómo se llama el insecticida usado en cafetales y aguacatales? Usualmente el que están utilizando últimamente es fipronil, que es el Regente. Pues es, digamos, uno de los que están más de moda, de más amplia. Ese es el que está generando el gran impacto sobre las abejas, que vemos las noticias que se murieron millones de abejas en los periódicos y que es muy grave. El que está generando esos problemas, pues es este fipronil, que es, pues este es el nombre de la molécula, pues, o del producto, y el nombre comercial se llama Regente. Listo. Nos hacen otra pregunta. Dice, ¿conoce insectos que tienen mala fama de peligrosos, pero realmente son inofensivos? Casi todos. Por ejemplo, las arañas. En el mundo tenemos 25.000, bueno, esos no son insectos estrictamente, pero las arañas, hay 35.000 especies de arañas y solo hay 3 que son mortales para el hombre, que esas son la viuda negra, que se llama Latrodectus mactans, hay otra que se llama Laxoceles, que es australiana, y otra es una ténide que es la platanera, que esa también está en Amazonas colombiano. Solo hay esas 3 especies mortales, pero pues todas las arañas tienen mala fama y la gente les teme. Pero en realidad, por ejemplo, las grandes tarántulas uno las puede coger con la mano, esas que son como así de grandes. Yo no sé si están viendo mi cara aquí en la presentación, pero pues la pantalla. Ahí estoy mostrando en la pantalla, pues son como así de grandes, y uno las pone en las que salen en las películas de tarántula, y precisamente pues los actores se la pueden poner encima porque son inofensivas, son muy buenas actrices porque uno se pone una araña de esas, grita y se tira al piso, y todo el mundo pues por miedo y desconocimiento piensa que se murió. Pero pues son, pues no digo que completamente inofensivas, porque pues sí lo pueden picar a uno, pero pues es como una picadura de una avispa o de una hormiga,
que duele un ratico y pues sí, una ronchita y uno se rasca, pasó de un día para otro, pero pues nada, nada grave. Entonces, pues no es, digamos que nosotros somos animales de 50, 60, 70 kilos de peso, y una araña o un insecto, una abeja o una avispa, pues son diminutos y la cantidad de veneno que producen es muy poco. Lo mismo, pues la probabilidad de morirse por una picadura de abeja, pues es menos que morir por un rayo pues mm, pero pues les tenemos pavor. Eh, y digamos que ahí una abeja pues lo pica a uno y ni siquiera siendo alérgico una persona con una sola picadura se va a morir. Tienen que ser que lo piquen varias abejas a una persona para que sea mortal. Entonces, claro, si es alérgico y lo pica una, pues puede que le dé fiebre, que se inflame bastante, pues tampoco es para ser irresponsable, pero pues mi llamado es a que no les tengan miedo. Muy bien. Nos pregunta por acá Juano, pregunta, ¿qué tan peligrosas? Ah, no, antes de eso pregunto otra. ¿Cuál es el insecticida sería más recomendable para grandes cultivos? Bueno, ahí es bien difícil porque sí es necesario, digamos, con la cantidad de gente que tenemos ahorita en el planeta, 6.000 millones de personas, es necesario utilizar insecticidas. O sea, soy de familia agricultura, pues que tenemos agricultura y ganadería y conozco la realidad como terrateniente o como poseedor de tierras de esta realidad y sé que se necesitan utilizar. Y el llamado es hacer el uso responsable de los insecticidas y muchas veces que uno ve insectos en un cultivo no quiere decir que ya toca usar el insecticida. Muchos de ellos o la mayoría de ellos van a funcionar como controladores biológicos, eso no lo mencioné, que también es un servicio ecosistémico bastante importante que prestan. Ellos unos entre otros se están comiendo y se están controlando unos con otros. Si utilizamos insecticida, pues matamos eh, eh, todos los insectos y después llega una plaga y ya no hay nadie que se coma esa plaga y va a acabar con el cultivo. Eh, por ejemplo, tuvimos cultivos de naranjos, de cítricos, y se controlaban con jabón de coco. Se disuelve el jabón en agua y se mete en una fumigadora y se fumiga con el jabón de coco cuando hay, por ejemplo, para controlar los chinches que pican los naranjos y nunca utilizamos insecticidas para los naranjos y con el jabón de coco, que además es biodegradable, se mantenían controladas las poblaciones de insectos y pues es una buena solución. Sí es cierto que pues en sistemas intensivos de monocultivos de grandes extensiones, pues hay ocasiones en las que toca utilizar algunos insecticidas, pero usarlos de manera responsable. En Colombia es muy común que una persona no se instruyen con un agrónomo, sino que van no sé, a un Codegar o a una donde vendan productos agrícolas y preguntan, bueno, ¿cuáles son los insecticidas que más lleva la gente, los mejores? Y le sacan, vea, este y este. Ah, bueno, yo me los llevo y los cogen y los mezclan y los usan en dosis mucho más altas de las que dice la etiqueta. Entonces, estos productos pues han sido probados y tienen unas dosis, pues eso, unas dosis letales, que cuántos nanogramos se necesitan para matar el 50% de los organismos, pues miren, aquí está la tabla de cuántas dosis precisas se necesitan y cada cuánto utilizarla, y basado en un criterio de un técnico experto en el tema, utilizar las dosis mínimas para controlar la población, pues para la plaga que tenga en el cultivo, y no pues revolver de dos o tres. Entonces, no, voy a coger estos tres insecticidas, el Crucier, el Regente, el Pancho y el Gaucho, y entonces los mezclo y los uso en 10 veces. Dice que 1 mililitro, pero yo le echo 10 para matar a todo y fumigo con eso, que son realidades que pasan acá y pues acaban con todo y no. Y después, pues claro, no queda nada en el cultivo y se generan crisis ecológicas porque ya pues generan
se deteriora la calidad del suelo, porque pues no están estos microorganismos que ciclan los nutrientes, llega una plaga y ya no hay nadie está completamente desértico pues solo hay vegetales, pero no hay ningún ser vivo ahí en el cultivo, entonces no hay, no hay mantis que se coman los que llegan, entonces llega un gusanito y pues ya no hay avispitas que parasitoides del gusanito, entonces así pues el gusanito llega y se va a reproducir pues feliz porque no hay nadie que se lo coma porque ya fumigaron a todos los predadores del gusano, pues mataron a todas las abejas, que es lo que ocurre. Y en esos casos, pues ya las dosis y la frecuencia con la que hay que utilizar insecticidas es mucho mayor porque ya no hay control biológico. Perfecto. Tenemos otras tres preguntas. Nos dice Estefanía Londoño. Tengo entendido que algunos cicadélides son plagas. ¿Cómo afectan a los cultivos? Sí, digamos, los cicadélidos, pues muchos de ellos están asociados con hormigas, pues son chinches para el nombre común, pues, y están asociados con hormigas, y ellos son picadores chupadores, y cuando pican a la planta, les transmiten usualmente enfermedades, virus o hongos que atacan a la planta, entonces en ese caso, pues generan unas menores productividad del cultivo, y esos, por ejemplo, se pueden controlar con el jabón de coco que les mencionaba. Listo, continuamos con la siguiente pregunta. Juano nos pregunta, ¿qué tan peligrosas son las arañas plataneras que encontramos en esta zona? Bueno, ahí lo que pasa es que araña platanera le decimos a cualquier araña grande café. La mayoría de ellas pues son inofensivas. De esas, lo que les digo, hay 35.000 especies. Entonces puede haber, no sé, 100 o más especies de arañas plataneras, pues de arañas que las llaman arañas plataneras. La mayoría de estas son inofensivas y se pueden coger con la mano. Yo de hecho, en la adolescencia, que estaba bastante fascinado con las arañas, las cogía y las ponía a que me picaran para ver qué se sentía ser picado por una araña y me picaron 20 o 30 arañas distintas y pues siempre pues era como una picadura de un zancudo y un poquito anestésico que me dormía la mano o un puntico, pues ni siquiera toda la mano, me dormía un puntico como una picadura, una ronchita del tamaño de un zancudo y quedaba anestesiado ese punto. Algunas pues que picaban un poquito más duro, me dormían un poquito más grande, pero pues del tamaño de, así una ronchita así de grande, como de que esto es 2, 3 centímetros de diámetro y un poquito de picazón y rascaba, que eso es la mayoría de las arañas. Eh, entonces, pues no hay que tenerles miedo eh, y son muy tranquilas, entonces pues no les tengan miedo. Eh, que pues en realidad es muy difícil encontrarse con una araña de estas. Hablando de las arañas, la araña más venenosa de todas o la que tiene el veneno más peligroso es la viuda negra, que mata a 1 de cada 10 personas que pica si no se utiliza el antídoto, porque hay antídotos para ellas. Y normalmente a esa 1 de cada 10 pues es un niño, porque pues es un animal, pues un ser de solo 3 4 kilos de peso o de 2 kilos, pues un bebé, no sé, 2 3 4 kilos de peso, que es bebé y que no puede avisar que lo picó un animal. Entonces la araña lo pica por accidente porque el niño está en un lugar y se mueve y se voltea y la aplasta o está gateando y ve la arañita y se la coge y se la mete a la boca y pues lo pica. Eh, y en esos casos, pues en un niño, si es una viuda negra que es la más venenosa de todas, pues puede ser peligroso. En un adulto normalmente no le pasa nada y pues en el niño, si se usa antídoto, tampoco es mortal. Entonces, bueno, otro dato curioso, la araña platanera produce un efecto en el sistema circulatorio que en los hombres genera una erección como de 36 o 48 horas, que pues al comienzo puede ser interesante, pero después de un tiempo pues empieza a doler el miembro y es bastante dolorosa, pues imagínense ustedes una erección prolongada, se empieza a romper el tejido y es doloroso y termina pues en el caso de que sea mortal, cuando la dosis es muy alta, pues un paro cardíaco. Pero nuevamente lo que les digo, la más venenosa de todas es la viuda negra, que mata a 1 de cada 10 y ese 1 de cada 10 es un niño. Es muy raro que un adulto muera por una picadura de araña. Aquí en Colombia no hay datos registrados por la
por el sistema de salud de arañas que hayan matado a una persona. No quiere decir que no haya, pues lo que quiere decir es que es supremamente raro que una araña le haga a uno algo. Es tan raro que pues no hay ningún registro documentado de una persona que haya muerto por una picadura de una araña. Si hay casos de personas que han sido picadas y algunas pues listados de especies mortales, pero pues no hay un registro de una persona que haya muerto por una mordedura de una araña en Colombia. Pero pues también es cierto que las probabilidades de ser picado por una araña aumentan en las zonas rurales, donde el sistema de salud es más precario que en las grandes ciudades, donde los sistemas de salud son mejores y de pronto pues habría la posibilidad de que haya un médico capacitado para identificar una picadura de araña, que nuevamente es muy difícil que eso ocurra porque pues como son tan raras las picaduras de araña, normalmente los médicos no conocen cómo es una picadura de araña, pues, y muy pocos síntomas, pues, que se estudien, pues no, prefieren estudiar cosas más importantes que eso que es muy extremadamente raro. Muy claro, Santiago. Continuamos con la siguiente pregunta de Natalie Quintero. Dice, he escuchado que la aplicación de sal común de cocina, aplicado a los suelos en los cultivos de aguacate Hass, ayuda a combatir las plagas de insectos. ¿Cómo puedo saber si esto funciona? ¿Qué tan susceptibles son los insectos a esto? No, la verdad no sé. Pues no he visto. Bueno, hay para un llamado de precaución. Miren que, por ejemplo, estas sustancias químicas, digamos, eh, para entrar al mercado les exigen una gran cantidad de estudios y se sabe cuáles son las dosis letales para los insectos. Hay sustancias que a veces las llamamos agroecológicas, pero con productos naturales, nuevamente entre comillas, que pensaríamos que no son tan dañinos, pero pensemos que el cianuro es natural. El cianuro es una sustancia que se puede encontrar en la naturaleza y es supremamente tóxico. O la nicotina, un producto natural que se encuentra en el tabaco y es supremamente tóxico. Entonces, a veces utilizar productos orgánicos con, no sé, como nicotina o tabaco para echarlo, puede ser mucho más contaminante que utilizar un producto eh, de estos agroquímico, digámoslo así, pero utilizado de manera responsable y con dosis medidas. Digamos que uno sabe que la dosis es, pues eso toca diluirlo 1 mililitro en 10 litros de coso, en tantas hectáreas, utilizarlo cada 15 días, mientras que utilizar nicotina, por ejemplo, o colillas de cigarrillo, pues ¿cuántas colillas? Ah, no, eche las que haya, y si uno tiene un buen amigo bien fumador, pues echa 50, 100, 200, y lo echa a una sola matica y pues son una sobredosis de toxinas eh, que pues pueden ser altísimas y pues no las estamos midiendo, entonces pues como un llamado de precaución listo, está bien utilizar productos agroecológicos, pero hay que tratar de evaluar su toxicidad y qué tan tóxicos pueden ser, pues como sustancias tóxicas naturales, yo sé, conozco el anthrax, por ejemplo, que es un hongo, que es supremamente tóxico y pues se puede, o nuevamente, claro, pues para producirlo en sus cantidades tóxicas, pues se hace tratado en laboratorio, pero pues digamos, uno podría decir que es un producto natural, porque pues es un honguito que se puede hacer crecer y pues es supremamente mortífero. Lo mismo el cianuro que se puede extraer de la sandía, y pues todos hemos comido sandías, pero pues uno puede poner sandías en procesos de fermentación y un proceso para concentrar la cantidad de cianuro que tenga y pues producir un producto natural supremamente tóxico y mortífero para los animales. Entonces, mi llamado es a estos productos orgánicos, también hay que usarlos con responsabilidad porque tenemos que saber qué tan tóxicos son. Pues no solo por los insectos, sino también porque nos podemos terminar envenenando nosotros mismos. Listo, continuamos con la última pregunta y un último comentario. Dice, ¿se puede usar insectos para crear medicina? Eh, a ver, conozco un caso de
Yo diría que sí. Digamos que por ejemplo, los venenos de algunos insectos pueden ser utilizados como anestésicos. Conozco el caso particular, es un derivado de un producto de insectos. Digamos, el animal más venenoso del mundo es una rana que se llama Phyllobates terribilis o Dendrobates terribilis, no sé ahorita dónde la tienen, no soy herpetólogo, pero pues sé que estaba por ahí en Phyllobates terribilis, Dendrobates terribilis, pero pues la han movido. Pero pues es una rana chocuana, amarillita, y ella se alimenta de hormigas y utiliza el veneno de las hormigas, lo transforma y la vuelve veneno, pues el veneno para su protección. Esta ranita se la llevaron para Estados Unidos a estudiar el veneno. Cuando la ranita llegó allá, la alimentaban con moscas, con drosófilas, y ya no tenía veneno y no era venenosa. Uy, pero entonces tuvieron que devolverse a mirar de qué se alimentaba la ranita aquí en el Chocó y encontraron que era de una hormiga. Al identificar la hormiga, pues digamos es el veneno de la hormiga, lo coge la rana, lo transforma en un veneno más fuerte y ese veneno de la rana lo usan para hacer operaciones de corazón abierto como anestésico para mantener anestesiado el corazón y el corazón mientras se lo sacan a uno y se lo meten al otro, ahí le ponen unas dosis de este veneno a la persona que duerme y al corazón en ese proceso, pues como anestésico, pues no sé el detalle, pero sé que lo usan para eso. Las abejas, bueno, las apis mellifera a veces también existe toda esta apiterapia que la utilizan para diferentes procesos inflamatorios dolorosos también, exactamente. Hay una parte nuevamente que puede tener unas bases que están comprobadas, otras que no tanto. Ahí pues o por ejemplo aquí en Colombia se usa, o en el eje cafetero se usa bastante la miel de angelita para tratar los terigios, que se ve que funciona, pues hay que hacer más estudios para validar esto, pero sí, yo creo que pues hay muchos productos bueno, en ese caso no es un veneno, pero son productos de insectos que se utilizan eh, eh, pues como partes medicinales. También otra cosa que se está usando y cada vez con más fuerza es los insectos como fuente de proteína. Bueno, una diapositiva que tengo que no la puse aquí, que es los insectos que pueden ser consumidos por el hombre. Aquí en Colombia, por ejemplo, consumimos la hormiga arriera o, por ejemplo, el gusanito ¿cómo es que se llama este trago que viene con el gusano? Se me fue el nombre del... Mezcal. El mezcal, gracias. El mezcal que viene con el gusanito, pues ese gusano es una larva de un insecto y pues es supremamente cotizado y adorado, pues uno, o sea, uno paga por ese hijo de madre gusanito para comérselo. eh, pues es más costosa la botella que trae el gusano que la que no trae el gusano. Entonces, digamos, bueno, como alimento y fuentes de proteína también puede ser importante y pues así como dato curioso se muere como 3 veces más gente de hambre en el mundo que de coronavirus, pues para que vean un dato curioso, se mueren 3 millones de personas al año de hambre y por déficit alimenticio y los insectos pueden ser parte de esa solución para llevar proteína a estas zonas de bajos recursos. Claro, muchas veces el problema no es la falta de comida, sino la mala distribución de los recursos, pero pues como dato curioso, pues, y una crítica al sistema, pues si utilizáramos los recursos que estamos utilizando en contra del COVID para disminuir el hambre mundial, pues miren que el año pasado murieron 1 millón de personas de COVID y 30 millones de personas de hambre. Entonces, pues como para que vean un poquito hacia dónde se destinan los recursos y pues, qué es lo realmente importante en el mundo, ¿no?
Listo. Voy a hacer últimos dos comentarios y ahí y damos cierre pues final. Dice Stephanie Gil González. Santiago, muchas gracias por tu charla. Solo quiero mencionar, es que hasta donde tengo entendido, el término correcto es mordedura, no picadura de araña. No sé si de pronto te equivocaste o también es válido decirle así. Y sumado a esto, Santi Giraldo dice, creo una picadura de araña se parece a cualquier otra picadura de insecto, una protuberancia roja inflamada, a veces con comezón olorosa en la piel, y puede incluso pasar desapercibida. Las mordeduras Bueno, inofensivas de araña por lo general no producen ningún otro síntoma. eh, sí, muy bien. Bueno, la diferencia es que la araña efectivamente muerde con sus mandíbulas y entierra los dos colmillos. Ahí la pregunta es, pues, ¿cómo vamos a definir picadura, digamos? Si es picadura con aguijón de sentido estricto, pues las arañas no picarían, sino que muerden, mientras que, pues, hablando de picar, hablaríamos más de la picadura de una hormiga o de una avispa, que ellas pican, aunque también pueden morder. Hay hormigas que pican y muerden, hay otras que solo muerden, que no tienen aguijón, y lo mismo pues en las arañas, pues en sentido estricto, pues hablaríamos de mordedura porque sí efectivamente clavan los dos colmillos. Una diferencia, digamos, cuando lo muerde uno una araña es que se ven los dos colmillitos clavados, mientras que, y pues es la ronchita, como bien comentan, pero pues se pueden ver los dos huequitos de los dos colmillitos sobre la piel, mientras que en una picadura de una avispa, pues es un solo picotón, pues de una avispa, si pican dos, pues dos veces, y si pican tres, pues sabemos que en la araña se ven los dos colmillitos juntos clavando y la ronchita pues adicional, pero no es muy fácil de diferenciar pues una picadura de la mayoría de las arañas con una picadura de un zancudo o en algunos casos pues pican igual de dura que un zancudo y rasca menos o lo mismo que un zancudo o de una picadura pues de una mosca o de un tábano que a veces uno siente el pinchazo y rasca un poquito. Bueno, la mosca no inyecta veneno, pero pues depende ya la araña, pues las arañas cuando muerden, ellas inyectan jugos digestivos, que es como hacen parte de la digestión de las arañas, es externa. Entonces, eh, eh, pues ellas, en sentido estricto, todas las arañas tienen veneno, pero pues no son mortales o no son venenosas para el hombre. De hecho, muchas ni siquiera tienen los colmillos suficientemente fuertes para enterrarlos en la piel. Eh, Simplemente uno las pone en la piel y no tiene la fuerza para que el colmillo se entierre en la piel de uno. Me ha pasado con muchas que cojo y quiero que me piquen y no son capaces de picarme. Entonces el colmillo no tiene las fuerzas para clavarse en la piel. Eh, entonces, pues nuevamente, pues son muy poco, y nuevamente sí, pues estrictamente, pues uno sí diría picadura, pero digamos que coloquialmente, pues se usan las dos cosas, picadura, incluso de culebra, uno dice me picó una culebra, pero estrictamente sí sería mordedura en el caso de las arañas y de las culebras, y picadura, pues sí es con aguijón, pero pues sí, uno las escucha indistintamente las dos cosas. Perfecto. Entonces, para culminar, le damos las gracias al tallerista de Santiago Bustamante, damos gracias a los participantes, a los ciudadanos interesados en el reto naturalista. Cualquier duda, Muchas pueden gracias escribir por en la sus redes sociales. investigación, por la invitación. También, pues muchas gracias a todos los organizadores, Richard, por todo su apoyo, Natalie, Jamie, pues a todos muchas gracias por la invitación y bueno, que sigan con estas secuencias de charlas que han estado muy interesantes y muy entretenidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Les Eh, recordamos que mañana a las 10 de la mañana tendremos el quinto taller con Marcelo Uribe sobre helechos y briófitas para que no se lo pierdan. Mañana sábado a las 10 de la mañana. y para recordarle a todos nuestros invitados que en el chat, tanto del Facebook como de aquí de Zoom, está el formulario de asistencia para que lo tengan presente. De nuevo, muchas gracias a todos y damos culminado el taller de hoy. Que estén muy bien.